Buenas tardes, mi Beto. Bianquita, bendiciones. Buenas tardes, ya estamos a 3 minutos de empezar. Bienvenidos. Gracias, gracias. Aquí estamos ya, puestazos, con un calcetín. Checando nada más, Beto, a ver cómo se oye el sonido. Perfectamente bien. Pero fíjate, Alex, que ayer le falló mucho a Ángeles. Como que se mueven y como que al moverse como si se fuera y no se oye, de repente se venía. O sea, para que chequen a ver si ahí donde están sentados, o sea, que ya no se muevan, porque sí le falló mucho ayer a ella. Blanquita, buenas tardes. Lo que pasa es que ayer estaba en la computadora y como que tiene esa falla. A veces se oye bien, a veces. Pero ahorita estamos con el celular. Perfecto. Perfecto. Muchísimo mejor. Oye, mejor que ayer. Totalmente, eso hubieras hecho, mi Ángeles. Ayer nos perdimos muchas cosas tan buenas. Lo traía Alex. Qué bonita pareja hacen, ¿eh? Pues estamos llegando ahorita, fíjate, Beto, del penal femenil. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y gracias a Dios que nos permite compartir su palabra en esos lugares. Amén, amén. Pues en cuanto de ceros, vas con todo, Bolaños. Bueno. Salud, Alejandro. Dios te bendiga, Bolaños. Ay, 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 mi amigo. ¿Sí me ves tú, Bolaños? Claro que sí. Bien guapetón, y a tu esposa también, por ese evento que hace muy bonita pareja. Gracias. ¿Eh? Ahí está Conchita. No, no está allá abajo. Es la señora, siempre está ocupada, hombre. Ahorita viene. Ahorita viene. Bueno, sí, estamos viendo a la familia. Es que yo no me veo. Es que No, tenemos... ya te has visto muchos años, ya. Estás muy Es repetido. que en el celular nada más pues se ve lo que estoy pues compartiendo. Ustedes, ahí estás con tus 2 hijos. Pero ahorita se van a ver. Sí. Ya. Okay. Cuenta regresiva, 9, 8. ¿Cuál es el primero? Trasfondo. ¿El segundo? Pues muy buenas tardes, mis queridísimos y amados amigos y hermanos en Cristo. ¿Cómo conocimos a Cristo? Compañeros también de milicia, buenas tardes. Pues una vez más aquí reunidos y congregados en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para ver qué nos tiene reservado Él mismo el día de hoy por boca de Alejandro y Ángeles Castro. A lo mejor algunos de ustedes no los conocen, pero nuestros hermanos ya tienen muchos años sirviendo en el ministerio carcelario allá en Coahuila, en el estado de Coahuila. Han sido una bendición para todos nosotros, los que les conocemos, los que hemos tenido la oportunidad de convivir y pues pasar ratos agradables. Pues siempre para mí es un gusto poderlos ver. Más gusto es poderlos estrechar su mano y darnos un abrazo cuando nos vemos físicamente. Pero bueno, Dios ha suplido este medio para que podamos estar interactuando y siendo bendecidos mutuamente. Así que vamos a escucharlos en esta tarde. Ellos nos van a compartir muy interesante. Para mí es muy interesante porque para mí los testimonios siempre son bien importantes. Independientemente de que nos conocemos, de que podemos conocernos mejor, pues el testimonio siempre tiene algo que nos anima, que nos fortalece,
que nos impulsa a seguir hacia adelante, conociendo cómo el Señor ha tocado otras vidas, cómo el Señor está obrando en otras vidas. Y a veces uno se siente como el patito feo o como el más o como el menos, pero cuando escucha uno el testimonio de cómo Dios obra y opera en otras vidas, pues se fortalece. A mí me fortalece mucho. Yo desde que los conozco, ustedes han sido una gran bendición, ¿no? Que nos hemos podido ver. Pero bueno, vamos a prepararnos, mis amados hermanos, para escuchar a Alejandro y Ángela, y Ángeles, perdón, con su testimonio. Ellos nos van a compartir primeramente cómo conocieron al Señor, después cómo se conocieron y cómo es que el Señor los llamó al ministerio. ¿Ok? Vamos a preparar nuestros oídos y vamos a orar para que Dios los use poderosamente a nuestros hermanos. Yo le pido de favor que cierre sus ojos e incline su rostro. Recuerde que no es un rito, simplemente lo hacemos para concentrarnos en nuestra oración y no distraernos. Padre Celestial, nosotros te alabamos, te bendecimos, Señor, grandemente, como siempre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Porque tú eres bueno con nosotros, Señor, nos has dado la vida, salud, nos has llenado, nos has colmado de favores y misericordia, Señor. Y hoy en esta tarde, pues nos traes a Alejandro y a su esposita para compartirnos tu palabra, Señor. Te queremos poner a ellos en tus manos, ya están en tus manos, Señor, pero pedirte que la llenura de tu Santo Espíritu los use de una manera bien especial hoy en este día, para que todos salgamos grandemente bendecidos con lo que ellos nos van a compartir. Úsalos, Señor, con tu poder y con tu autoridad. En el nombre de Cristo. Amén. Pues adelante, Alex. Adelante, Ángeles. Adelante, los escuchamos. Pues buenas tardes, hermanos. Es un gusto, un placer estar por este medio saludándonos. Somos Alejandro y Ángeles Castro y estamos en Saltillo, Coahuila, hace 19 años que el Señor nos envió para acá, para este lugar. Y siempre damos testimonio, ¿no? De que no conocíamos, que aquí hacía mucho frío, incluso no conocíamos este lugar, pero Dios puso esa obediencia, ¿no? En Alex y bueno, yo me quedé así, y dije, bueno, pues yo lo sigo, ¿verdad? Ya había ese llamado en mí también, desde cuando yo era soltera. Dios empezaba a poner en mi corazón el poder ir. Yo soñaba con ir a las montañas para enseñar a los niños. Siempre me ha gustado trabajar con los niños. Y ese era en mis pensamientos, pero los planes de Dios pues eran otros, ¿verdad? Y decía, no, es que yo quiero ir a enseñar allá en las montañas donde quizás no haya escuelas, y quería enseñar a los niños de una manera secular. Pero pues de alguna manera pues también se cumplió, porque hoy en día pues miramos que estamos rodeados de montes y montañas, ¿no? Pero ¿cómo conocimos nosotros del Señor? Realmente nosotros conocimos del Señor cuando nos casamos, después nos fuimos a vivir a un lugar, por cuestiones de trabajo de Alex. Y la casa donde rentamos, los dueños son cristianos. Entonces ellos pues nos vieron muy jóvenes, sin Cristo, y que empezábamos una vida de matrimonio. Ellos ya tenían 40 años de casados y iban a nuestra casa y nos dejaban versículos para buscarlos en la Biblia. Entonces Alex se daba la tarea en la noche junto conmigo de buscarlos y los leíamos. Y así fue como el Señor empezamos a conocer más de su palabra, ¿verdad? Porque pues nosotros venimos de familias, ambos venimos de familias con una creencia tradicional, religiosa, en donde no leíamos la Biblia, en donde decíamos que sí creíamos en Dios, pero no teníamos una relación con Dios. Entonces,
Él ya nos había mirado, ya nos dice que desde el vientre de nuestra madre Él ya nos escogió y nos apartó, ¿verdad? Con un propósito. Y todo este tiempo, pues, nos hemos dado cuenta que realmente su palabra es fiel y verdadera. Esta pareja nos empezó a compartir de Cristo poco a poco, no nos dio de bibliazos, sino que poco a poco nos daba así como que gotitas de miel, ¿no? Y gracias a Dios porque Alex siempre ha sido obediente, ¿no? En cuestiones de las cosas de Dios. Y entonces empezaba a buscar y leíamos y luego ella nos preguntaba qué habíamos entendido, qué nos había parecido lo que habíamos leído. Hasta que un día nos invitan a la iglesia. Yo tenía 5 meses de embarazo de Alexis, de mi hijo el mayor, y recuerdo muy bien ese tiempo, esa fecha. Y pues bueno, fuimos con ellos a la iglesia y nosotros pues veíamos que ellos se gozaban. Era la primera vez que estábamos en una iglesia cristiana, ¿no? Y nosotros así volteando y viendo el gozo que había en ellos. Pues nosotros veníamos de una iglesia tradicional, apagada, ¿no? Y bueno, ahí en esa iglesia el Señor tocó nuestro corazón, lo recibimos a Jesús en nuestro corazón y realmente ahí nos dimos cuenta que era lo que hacía falta en nuestras vidas. Pensábamos que pues que ya lo teníamos todo, ¿no? No me refiero a cosas materiales, sino en general. Que ya lo teníamos todo, pero sin embargo cuando Jesús vino a nuestras vidas, llenó ese vacío que había en nosotros. Y decimos, wow, eso es lo que nos hacía falta. Entonces empezamos a enamorarnos más de Jesús, empezamos a leer la palabra de Dios, a tener una Biblia en nuestra casa y a congregarnos. Y así fue como empezó cómo conocimos a Jesús en nuestras vidas, ¿no? El conocer a Jesús, mira, se dio de una manera paralela, o sea, gracias a Dios los dos al mismo tiempo, gracias a Dios empezamos a caminar, por decir, desde cero los dos al mismo tiempo y esa es una gran bendición porque hemos crecido de la mano, hemos crecido, hemos madurado, todavía nos falta, pero yo creo que cuando tú lo conoces de una manera al mismo nivel es una bendición, es una bendición. Lo mismo que te platicó ella, te podría yo platicar cómo conocimos a Cristo, porque los dos lo conocimos al mismo tiempo. Entonces, nuestro avance ha sido paralelo y continuo en el nombre de Jesús, gracias a Dios, ¿no? Entonces, en ese punto yo creo que hemos ido, los ministerios, todo eso, hemos ido avanzando de una forma paralela. Viene ahora el llamado. Yo le doy gracias a Dios antes que nada por la vida de cada uno de ustedes. Venía ahorita a mi mente cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y bendigo tu vida, bendigo esta fundación. Sabes, me siento a gusto, me siento bien, perteneciendo primeramente al cuerpo de Cristo y el llamado que tuvimos para con las cárceles. En otros momentos, en otras situaciones, les he compartido. Yo no tengo nada que ver con una cárcel. El llamado que Dios nos hizo para este ministerio. Yo trabajaba en Mazatlán. Llegamos a Mazatlán por cuestiones de trabajo en los barcos. Yo soy marino mercante. Entonces siempre me moví en un puerto, siempre me estuve moviendo en puertos, unos años aquí, otros años allá, y llegamos a Mazatlán. Estuvimos trabajando en los ferries, los que cruzan de Mazatlán a La Paz, por muchos años. Estuvimos trabajando ahí y ahí es cuando conocimos a Cristo. Mi esposa lo conoció en el ministerio con Carlos y Marilú. Yo todavía seguía trabajando en los barcos y ella ya empezaba a reunirse. Ya éramos cristianos, pero cuando llegamos a Mazatlán andábamos buscando una iglesia donde reunirnos. Del tiempo que yo estaba embarcado, por decir, yo les puedo decir así, del tiempo de un año embarcado, yo pasaba 2 meses solamente en mi casa.
Entonces, sí llegó a ser un poco tenso, hasta cierto punto sí llegó a ser un poco estresante, porque te exige mucho ese trabajo. Entonces, mi esposa se veía mucho tiempo sola, y entonces empezó a buscar una iglesia donde reunirse. Aclaro que ya éramos cristianos, llegamos ahí por cuestiones de trabajo, nos tuvimos que mover, pero empezó a buscar iglesias, empezó a donde ubicarse y el Señor la llevó a Amistad Cristiana ahí en Mazatlán con Carlos y Marilú. Y ahí empezó el mover en el ministerio. Oía la enseñanza en la mañana, y hablaba Beto de las cuestiones del trabajo. Y vino a mi mente cuando yo dejé los barcos, desde ahí me empezó Dios a preparar porque teníamos a cargo, primero el número uno en un barco es el capitán, ¿no? En las cuestiones de la marina mercante estoy hablando, El número dos es el primer oficial. Desde ahí empezó Dios a prepararnos porque cuando yo renuncié como primer oficial. O sea, mucha responsabilidad, muchos compromisos, pero también un buen sueldo, ¿no? Pero eso es secundario, ¿no? A lo que voy es que cuando yo renuncié a los barcos, veníamos pasamos a buscar una planta, por decir, en Pemex, para poder ya tener un trabajo fijo también. Cuando yo llegué a la ciudad, veníamos de la ciudad de Coatzacoalcos, y en la ciudad de Coatzacoalcos yo era egresado de la náutica mercante, estábamos ejerciendo, ya habíamos ejercido como oficiales, pero cuando yo llegué a Pemex, llegamos en un nivel muy bajo, o sea, el nivel más bajo que puede haber, la categoría más baja que puede haber en un sindicato de Pemex, es categoría 4, categoría 6, empezamos como obreros, y yo creo que en todo y por todo Dios empieza a trabajar en tu carácter, en tu forma de ser. Desde ahí empezó Dios a trabajar conmigo, las formas en las que yo fui superando todo eso, la verdad solo Dios sabe lo que uno vivió en esos lugares, pero aprendimos cómo sobrellevar, cómo sobreponerse a todas estas situaciones. Yo les decía, de Coatzacoalcos pasamos, si tú vieras cómo yo supe, y ahora entiendo muchas cosas que Dios mueve y cómo las mueve. Coatzacoalcos está como a 5 o 6 horas de Veracruz. 5 o 6 horas de Veracruz. Yo trabajaba de obrero en Coatzacoalcos. Y a Coatzacoalcos llegaban los periódicos del puerto de Veracruz. Un día llegó un periódico del puerto de Veracruz y lo leí y salió una solicitud de oficiales de la Marina Mercante para ejercer en el puerto de Mazatlán. Yo lo leí, lo recorté, pero no le hice mucho caso, sino que lo tiré desapercibido así, pero Dios no. A los pocos días, por lo que estábamos viviendo, que no era el mismo sueldo, no eran las mismas comodidades, empezó a inquietarme a mí el poder dejar ya a un lado lo que era petróleos y poder regresar a los barcos, pero ya no encontraba yo el anuncio. Lo sorprendente es que el anuncio venía de un periódico que se genera en el puerto de Veracruz, a 5 horas del puerto de Veracruz, del puerto de Coatzacoalcos. Hice el recorte del anuncio y cuando yo lo quería buscar de nuevo, ya no lo encontraba. Y estaba en la puerta de la casa, pero por el lado de la calle. Lo leí, mandé mis requisitos, mandé mi CV, y a los pocos días me llamaron para que fuera yo a ejercer, por decir, contratado, por lo que yo tenía, mis papeles que yo tenía, ya podía ejercer. De Coatzacoalcos, toda la mudanza, todo, yo me fui, ahí se lo dejé a mi esposa, que ella hiciera todo, pero toda la mudanza, gracias a Dios, tuve el apoyo de mi padre, con mi esposa estuvieron haciendo toda la mudanza. Yo me fui porque ya requerían de ese servicio para los barcos.
Pero lo sorprendente es que cuando yo ya buscaba el anuncio, ya no lo encontré, estaba en la puerta de la casa, pero por el lado de la calle. Y ahí es cuando muchas veces ya después de entiendo las formas en las que Dios se mueve, porque en Coatzacoalcos fue cuando cuando recibimos el llamado para entrar en el ministerio de las cárceles. Yo lo pienso así, si ese anuncio no lo hubiera encontrado, muchas cosas hubieran pasado o no hubieran pasado. Entonces es ahí cuando yo entiendo, ya Dios tiene todo estructurado. Decía, viene a mi mente ahorita cuando decía Carlos, el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? No tiene solución, ¿para qué te preocupas? Entonces, ahí recibimos el llamado. Yo llegué por cuestiones de trabajo ahí a la ciudad de Mazatlán, creyendo que iba por trabajo, pero Dios tenía otros planes. Ahí renuncié yo a lo que es la Marina Mercante. Ahí empezamos, todavía yo no renunciaba y en mi tiempo de vacaciones yo iba, me quedaba 15 días, por decir, en Mazatlán y 15 días en Veracruz, porque aclaro que nosotros somos de Veracruz los dos. Entonces, siempre había y ahorita que estamos en Coahuila también, a veces siempre hay un conflicto por decir, en Mazatlán lo vivíamos más claro. En mi tiempo de vacaciones, ¿voy a Veracruz o me quedo en Mazatlán? Entonces quedábamos 15 días en Mazatlán y 15 días en Veracruz. Era un mes que teníamos, 5 por 1 eran los contratos, 5 de trabajo por 1 de descanso. Entonces empezábamos los 15 días que yo me quedaba en Mazatlán, empezábamos a entrar a la cárcel, empezábamos a convivir con los internos, empezábamos a llevar las cajas de pan, empezábamos a ir a la Panamá por lo que la Panamá nos daba, empezábamos a trabajar con el comedor de los niños, empezábamos, o sea, y era algo que me atraía, era algo que me sentía bien. Entonces Dios nos fue enamorando en ese sentido, nos atrajo con lazos de amor al ministerio. De manera que cuando yo renuncié, te lo puedo decir así, no me incomodó, no me dolió el renunciar al trabajo. Tengo muy claro en mi mente el día que Carlos me preguntó, el día que Dios me preguntó, por decirlo así, a través de Carlos, que si quería ir a la ciudad de Saltillo, en Coahuila, a servir al Señor de tiempo completo. Fue en el comedor de Villas del Sol, una tarde-noche, muy presente, que está en mi mente y que es sin dudarlo, la verdad, lo puedo decir así, sinceramente, sin dudarlo, le dije, sí, voy. Entonces, a partir de ahí, empezó a cambiar todo. Y se los digo así, muchas cosas han sucedido en estos 20 años, 22 años, y hay veces vienen a mi mente como ser humano, como carne y hueso, pensamientos que yo sé que no vienen de Dios, te lo puedo decir así. Tu vida cambió desde el momento en que dijiste que sí, porque muchas cosas han sucedido, y yo lo veo ahora, cambió para bien, no para mal, en el nombre de Jesús. Tal vez no tenemos lo que quisiéramos, pero tenemos algo que es eterno. Tenemos algo que vale más la pena que lo que podamos tener el día de hoy aquí, en este mundo. Entonces, situaciones en las que hemos visto la mano de Dios, situaciones en las que hemos visto el respaldo de Dios en los ministerios carcelarios. Entonces, gracias a Dios porque nos atrajo con lazos de amor. Yo les decía, no tengo yo nada que ver, yo no he estado privado de mi libertad. Gracias a Dios, yo no he tenido, pero empecé a escuchar la voz de Dios cuando entrábamos ahí en el penal de Mazatlán, cuando veíamos a los internos. Tengo comunicación el día de hoy con 2 o 3 hermanos que estuvieron cuando estábamos yendo a Mazatlán. El día de hoy tengo comunicación con ellos y yo veo cómo Dios cambió sus vidas, cómo Dios ha transformado sus vidas. Entonces, el llamado es lo mismo, lo que yo te pueda platicar es lo que te pueda platicar ella, porque es lo mismo, hemos crecido en una forma paralela.
mis vivencias son las mismas que ella te puede platicar porque lo hemos vivido juntos, las situaciones que yo te pueda platicar es lo mismo, hemos crecido, hemos caminado, hemos madurado, hemos visto situaciones en el matrimonio, en los hijos, en el mismo, en pareja, por decir. Entonces, lo que es la cuestión del llamado, así fue el llamado. Me llamó cuando yo estaba trabajando, no me llamó cuando yo estaba de ocioso, me llamó cuando yo estaba trabajando y ahí en el trabajo me dijo que sí quería servirlo. Entonces, ahí en ese sentido le dije que sí al Señor, nada más. Esa es la cuestión del llamado. Sí, y es algo que pues no estaba en nuestra mente, el poder servirle en las prisiones. En nuestra familia decían, pero ustedes están bien locos, ¿verdad? Por lo que hacíamos, ¿no? Por haber, en este caso, Alex, renunciado a su trabajo y dedicarnos a servir al Señor. Pero fíjense que Dios ya conoce, bueno, su palabra nos dice que Él tiene planes, Él conoce los planes que tiene acerca de nosotros y son planes de bien y no de mal. Amén. A fin de darnos un futuro y una esperanza, ¿no? Y Él nos fue llevando a sus planes, Él nos fue... Quiero decirte, es un poco así, vamos a decirlo así, es en confianza, no informal, no es tan... Quiero decirte que cuando yo le dije a mi padre que yo iba a renunciar a mi carrera, se molestó, se molestó en ese momento porque sí puedo ver el día de hoy el sacrificio, el esfuerzo que él hizo para darme una carrera y no entendía en ese momento tanto sacrificio, tanto de mi parte, me decía él, tanto sacrificio de mi parte y tanto sacrificio de tu parte para que me digas que ya no. Entonces, pero el día de hoy, él entiende, ahora él entiende todo esto, lo que estamos haciendo, pero en su momento él sí se molestó por esa decisión que tomamos de dejar todo para servir a Cristo. Y pues en nuestra mente, bueno, Dios ya conocía los planes, pero el Señor empezó a discipularnos a través de Carlos y Manu, ¿verdad? Tomamos los discipulados, servíamos en los comedores, en las cárceles, aunque íbamos nada más al principio a cargar las cajas de pan y pues estar ahí, ¿no? Con todos. Pero de una u otra forma el Señor nos fue preparando y que había cursos de matrimonio y vamos, y ahí va Alejandro y Ángeles a tomar los cursos de matrimonio. Que iba enseñanza, venía unos hermanos de Estados Unidos y nos dieron un curso para niños y hay Alejandro Ángeles tomando el curso para niños y que había también pudimos tomar, ¿verdad? Por la gracia de Dios también tomamos los discipulados, los módulos, íbamos a las oraciones que había. Y vimos también el crecimiento que hubo en la iglesia, en Carlos, en Marilu. Y doy gracias a Dios por sus vidas, ¿verdad? Porque ellos fueron unos maestros, nos discipularon, nos enseñaron y fuimos enviados por Dios a través de ellos. Entonces, ahora vemos cómo trabaja, cómo sirve Fundación Emmanuel, cómo es lo mismo el discipulado, el estar en oración, el servir en las prisiones y preparar discípulos para luego enviar. Es lo mismo que hicieron Dios hizo, ¿verdad? Con nosotros. Y bueno, no entendíamos por qué, pero estábamos ahí haciendo todos esos cursos y de una manera u otra el Señor nos estaba preparando para lo que Él ya sabía, pero nosotros no sabíamos. Pero damos gracias a Dios por todo eso que Dios nos permitió vivir al lado de Carlos y Marilu. Que Dios les bendiga sus vidas, ¿verdad? Y bueno, así fue como fue ese llamado a servir en las prisiones. Pero para esto, como dice Alejandro, él no olvida ese día que pues Dios a través de Carlos hizo el llamado
pero él dijo, no, pues sí nos vamos. Yo dije, no, pues ya no nos quieren aquí en Mazatlán. Pero yo sí me quedé así sorprendida, o sea, ni tiempo de reaccionar, ¿no? Pero yo vi la decisión y vi la determinación en Alejandro, y dije, bueno, pues entonces también empaco mis cosas y me voy, ¿no? Pero ya había esa semilla sembrada en mi corazón de servirle al Señor, pero no sabía cómo. Entonces, pues damos gracias a Dios porque Él llegó un día a nuestras vidas, cambió nuestras vidas, transformó nuestras vidas, ¿verdad? Para su honra y su gloria, y aún la sigue transformando en el nombre de Jesús, pero fue en obediencia. Y pues escuchar la voz de Dios, algo que yo siempre les comparto, que puso paz en mi corazón, de que Él iba a estar con nosotros, que no me preocupara de las finanzas, porque ni tan siquiera nos detuvimos a pensar, ¿y cómo vamos a vivir? ¿Y cómo vamos a pagar renta? ¿Y cómo le vamos a hacer? No pensamos en nada de eso, simplemente agarramos nuestras cosas y pues venimos para acá, para Saltillo, ¿no? Incluso venimos en una camioneta, pero algo que sí nos quedó muy presente también es que salimos una tarde, ya noche, como a las 6 de la tarde de Mazatlán a Saltillo, y no conocíamos la carretera, y veníamos en una camioneta, y de repente nos sorprendimos por la forma de la carretera, porque estaba muy angosta. Es la que le llaman el espinazo del diablo. Y que la camioneta empieza a fallar, y nosotros decíamos, ¿seguimos o nos regresamos? ¿Avanzamos o nos regresamos? Dice Alejandro, vamos a orar. Y ya que oramos y nos regresamos, hermanos, nos regresamos, y un hermano de ahí de la iglesia de Mazatlán revisó la camioneta, era un tornillo, no sé ni qué tornillo, ¿verdad? Pero algo que se le había aflojado ahí, pero nos quedamos sorprendidos del cuidado que Dios tiene para con sus hijos. Entonces, vimos que era la mano de Dios sobre nuestras vidas. Y ya al día siguiente, muy temprano, pues ya salimos hacia acá, rumbo hacia Saltillo. Pero bueno, hay muchas cosas en las vivencias, ¿no? En las que Dios ha mostrado su misericordia, su bondad, su fidelidad hacia nuestras vidas. Algunos de ustedes han de saber cómo es esa carretera. O sea, en esa carretera nada más es de un solo, no de un solo sentido, es de dos sentidos, pero nada más pasa un carro. Cuando viene un tráiler, tiene que venir, no sé cómo le llaman ese, como freno, tiene que venir sonando el freno o algo así, que hace un ruido para que el que va subiendo oiga que viene alguien y no avance. Era muy peligroso. Ahorita yo creo que ya hay autopista. Entonces, en esos detalles pudimos ver la mano de Dios, porque la verdad sí era muy, muy peligroso ir así en el viaje. Cuando veníamos, recuerdo, ahorita viene a mi mente también que ya nos estaban dando casa en Mazatlán. Ya teníamos la dirección, ya teníamos el número, Villas del Rey, me acuerdo que se llamaba la colonia, el fraccionamiento, y ya teníamos asignado el número de casa. Entonces, mira, el llamado, hay veces que cuando hay paz en tu corazón, te puedo decir, hay veces que no tienes que pensarlo. Estuve en una escuela militar, por decir, y aprendí a obedecer. En ese sentido, aprendimos a obedecer. No sabíamos. Pero cuando tú entiendes lo que es la autoridad, cuando tú comprendes lo que es autoridad, ahora lo entiendo. O sea, y desde la escuela, las instrucciones, las órdenes no se discuten, se obedecen, nada más, tan sencillo como eso. Y cuando hay paz en tu corazón, yo entendí en ese momento, esto no viene de parte del pastor, no viene de parte de Carlos, sino que hay algo más allá de esta instrucción. Por eso yo no cuestioné en ese momento, yo no dudé, sinceramente yo no dudé, porque no conocía mucho de Dios, o sea, estábamos iniciando, pero yo sí tenía un concepto de Dios. Dios es grande,
Dios es poderoso y si Él me está llamando, yo sé que Él va a sacarme adelante de todo. En mi viaje, yo te lo puedo decir así, en mi viaje que tuve en la escuela, no conocía de Cristo. Tuvimos un año navegando, no conocía de Cristo. Dios me permitió, se los he comentado pero en otras ocasiones, Dios me permitió estar en las pirámides de Egipto. En mi ignorancia de Cristo, había oído algo. Y yo dije, si esto es grande, la pirámide de Egipto, si esto es grande, ese Dios del que he oído, del que he oído, tiene que ser más grande que todo esto, porque Dios humilló a este pueblo. Fíjate, yo sin conocer nada de Dios, yo podía entender que Dios era grande, que Dios era poderoso, porque es algo impresionante cuando tú estás al lado de esos monumentos, pero yo entendía, Dios es más grande que todo esto, porque Dios humilló a este pueblo. Entonces, yo le doy gracias a Dios por el llamado, yo le doy gracias a Dios porque llegó a nuestra vida y yo le doy gracias a Dios porque todo lo que hemos hecho, Él nos ha atraído con lazos de amor. Él nos ha pastoreado con lazos de amor. En momentos de necesidad, Él nos ha pastoreado con lazos de amor. Esa es la misericordia, yo puedo entenderlo, esa es la gracia de Dios sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Por eso, sí, estoy agradecido definitivamente con Dios por todo lo que hasta el día de hoy ha permitido en nuestras vidas, porque todo ha sido con amor, en el nombre de Jesús. Viene el punto de cómo nos conocimos. Sí. Bueno, ¿cómo nos conocimos? Ahorita que hable ella, ahorita hablo yo. Bueno, nos conocimos en la escuela de Alex. Mi hermana tenía unos boletos iban a tener una reunión en su escuela. Y yo recuerdo que yo no quería ir. Yo le decía, no, mami, yo no quiero ir, yo no tengo ganas de ir. Y mi mamá me dice, ándale, acompaña a tu hermana, ve con tu hermana. Y dije, bueno, pues ahí renegando fui. Pero yo no sabía que lo que Dios tenía ahí, ¿verdad? Que ahí fue donde yo conocí a Alex. Y bueno, pues ya nos presentamos y estuvimos conviviendo ese día. Y nos hicimos amigos. Él luego me preguntó la dirección y ya se la anoté en una tarjetita. Dije, bueno, pues sí va, qué bueno. No creas todo lo que te digo. Entonces, ya le dejé mi dirección y él fue al otro día. No tardó mucho. Después va mi versión. Fue al otro día y fue a buscarme a mi casa y porque eso sí, las personas que nosotros conocíamos, amigos, teníamos que llevarlo a la casa para que nuestros papás vieran con quién nosotros estábamos saliendo. Sí nos daban permiso de salir, pero ellos siempre querían conocer con quién salíamos nosotros. Entonces ya fue a mi casa y ya empezamos a ser amigos, pero faltaban 2 meses para que él se fuera a un viaje de prácticas de su escuela. Y pues seguimos siendo amigos, él se fue a ese viaje y fue algo así muy, muy romántico porque todo ese año estuvimos conociéndonos a través de cartas. Era un grupo de muchachas y de mamás de los también de los náuticos. Escribíamos las cartas, juntábamos un paquete y se las enviaban al país donde estuvieran, pues ahí le llegaban. Y de igual forma ellos mandaban cartas y así estuvo todo un año, ¿no? Esa fue la forma en que nosotros nos conocimos y mantuvimos por un año esa amistad y pues ese noviazgo, porque pues nos hicimos novios también a través de cartas, ¿no? Fue un año de espera para que él regresara y podernos ver y continuar con nuestro noviazgo. Pero fue algo muy, muy bonito. Nos respetamos mutuamente, ¿verdad? Esperando ese tiempo en el que él llegara a puerto. Y ya pues llegó y continuamos con nuestro noviazgo, ¿no? Que fue por 3 años que fuimos novios.
conocimos ambas familias se conocieron y ya empezamos a hacer planes para casarnos, pero todo se fue dando pues en su momento, ¿no? Así es, o sea, nos conocimos en la escuela, o sea, era un baile que estábamos juntando recursos para la graduación y como antes se hacía, o sea, se hacían bailes para la graduación y entonces, pues nos tocó a nosotros vender boletos y fue el momento en el que pues nos conocimos a través de este baile. Me acuerdo que fue ella, su hermana y una prima fueron al baile y ahí empezó esa relación. O sea, como ella dice, unos meses después yo me fui a un viaje de un año, entonces ya la comunicación era por carta, se hacían los paquetes o por teléfono, yo hablaba, pero lo que pasa es que luego no coincidían las horas, porque cuando yo salía, por decir aquí era de noche, o cuando yo allá era de noche, aquí era de día, entonces sí había un cierto problema para las llamadas por teléfono. Pero sí, lo que eran las cartas sí fue una comunicación constante. Recuerdo cuando llegamos al final del año, llegamos a Veracruz y fue algo muy bonito, algo muy bonito, o sea, llegar después de tanto tiempo. Y de ahí la graduación, y de ahí yo creo que al año o a los meses se programó lo que es ya la boda y ya nos casamos y al poco tiempo igual nos fuimos a Coatzacoalcos, pero si nos damos cuenta todo fue guiado, o sea, todo fue estructurado de una forma ordenada, o sea, oigo a mi esposa y dice, la comunicación ya era por cartas, todo un año, casi todo un año. Y ahora pienso, ¿y qué pensarán los jóvenes el día de hoy? Qué aburrido, ¿verdad? Pero así era, o sea, antes era por cartas. Y esa fue la forma en la que nos conocimos a través de este evento. Bueno, ya todo lo tenía estructurado, ¿no? Pero a través de un baile para juntar recursos para la graduación. Entonces, eso fue la forma en la que nos conocimos, ya nos casamos, a los 4 o 5 años, recuerdo más o menos, nació nuestro primer hijo. Él nació en Coatzacoalcos, Veracruz, igual, la clínica de petróleos, nació ahí en Coatzacoalcos, y el segundo ya nació aquí en Saltillo. Uno es del sur y otro es del norte, pero gracias a Dios, Dios nos ha estado guiando en ese sentido. Tenemos 2 hijos, 2 varones, ya uno está en la universidad, en arquitectura, y el otro está entrando a la universidad, acaba de presentar su examen, gracias a Dios lo pasó. Entonces, Dios nos va pastoreando, como yo les decía hace rato, Dios nos va guiando. Entonces, esa fue la forma en la que nos conocimos. Sí, y añadiendo cómo Dios nos ha llevado, ¿verdad?, juntos a servirle. También recuerdo que los dos venimos de una ¿cómo se llama?, tradición, pues religiosidad. Y cuando nosotros asistimos a esa iglesia, el Señor nos quitó la venda de los ojos al mismo tiempo, en cuanto a imágenes, a ídolos falsos, ¿verdad? Y recuerdo que estábamos sentados así en una banqueta, en una jardinera, perdón, en una jardinera, y veíamos cómo había tanta gente, ¿verdad? Pero pura idolatría. Pero en ese momento Dios quitó esa venda de nuestros ojos y pudimos darnos cuenta. Fue un 28 de octubre, creo que ese es el día que celebran a San Judas Tadeo. Ajá, y entonces ahí también empezó el Señor a mirarnos, ¿no? Y ir guiándonos, quitando todo lo que no era agradable a sus ojos. Entonces, que es una de esas la idolatría. Y los dos al mismo tiempo también nos dimos cuenta, bueno, Dios permitió que nos diéramos cuenta, bueno, pues que esto no oye, no ve, y tanta gente que se acerca y lo toca,
Y así fue como que se nos quitó esa venda, ¿no? De esa religiosidad. Pero también fue al mismo tiempo de que Dios nos permitió ver que estábamos en una tradición y una religión. Yo creo que fue tanto así la idolatría que se manifestaba hacia ese ídolo, que inclusive recuerdo el sacerdote comentaba, más no se olviden de Dios, porque sí había bastante gente queriendo tocar el manto, el pedacito de manto y no sé qué y no sé cuándo, pero sí recuerdo que hasta el sacerdote hizo el comentario, más no se olviden de Dios. Entonces, si nos damos cuenta en todo lo que hemos platicado, hemos ido a la par los dos, hemos ido a la par, como se los dije desde un inicio, en el conocer a Cristo, en cómo nos conocimos, en el conocer a Cristo, en el llamado al ministerio, en todo lo que hemos vivido. Entonces, eso es parte de lo que hasta el día de hoy hemos experimentado. Decía mi esposa, hemos ido ya como ministerio, también hemos trabajado en comunidades como a 1 hora, 2 horas de aquí, y con mucho frío. Recuerdo que hace bastante frío y hemos podido, por la gracia de Dios, hemos podido bendecir este tipo de comunidades donde no llega nada, pero venía a mi mente todo lo que se ha trabajado, y yo le doy gracias a Dios porque nos permite ser partícipes de esta obra, poder bendecir, poder ser el canal para que la bendición llegue hasta esas comunidades donde hace mucho frío, donde no llega casi nada. Entonces, es un caminar que hemos llevado, es un caminar tomado de la mano de Dios, porque hemos visto su mano sobre nuestras vidas, su mano de poder. Bueno, veo que también aquí es el trasfondo, ¿no? Nuestra familia. Ahí sí hay un poquito pues ahí sí, cada quien estaba en su familia creciendo, ¿no? Pero yo vengo de una familia de 4 hermanos, somos 3 hermanas y un hermano. Y nosotros crecimos en un hogar donde vimos el amor hacia de nuestros padres. Más que decirnos, veíamos cómo ellos se amaban, cómo ellos se preocupaban el uno por el otro. Mi padre, un hombre trabajador, ¿verdad? Y que no hablaba mal de nadie. Él es una virtud, él jamás hablaba mal de alguien, no lo oímos hasta la fecha. Y nos inculcaron valores, nos inculcaron el ser, la unidad, ¿verdad? El respetarnos unos a otros, el valor del matrimonio. Todos esos principios y valores nos los inculcaron. Entonces realmente crecí en un hogar en armonía, en amor. Y sí, como niños, ¿verdad? Haciendo travesuras, pero no hubo golpes, gracias a Dios. Aunque mis padres venían de una infancia muy difícil, pero doy gracias a Dios porque ellos no repitieron lo mismo. Yo escuché una vez, mi mamá nos dijo, yo no quiero para mis hijos lo que ella había vivido, una infancia muy difícil. Y bueno, gracias a Dios porque Dios puso eso en el corazón de mis papás, ¿no? De cuidar nuestro corazón, aunque no había ese enseñanza de como hoy nosotros la tenemos hacia nuestros hijos, ¿verdad? En cuestiones de Dios. Teníamos Biblia, pero no la leíamos. Decíamos que éramos católicos, pero no íbamos a la iglesia. Esas cosas no nos enseñaron. Pensábamos que con ser bueno era suficiente, pero no es solo ser, no es bueno solamente es el Padre. Y era lo que nos faltaba en nuestro hogar, ¿no? El conocer a Jesús. Y hoy en día, bueno, mi madre partió con el Señor, mi mamá sí se bautizó, conoció a Cristo. El Señor empezó a hacer un movimiento ahí y empezó a sacarnos de la tradición.
y ponernos en donde Él quería que estuviéramos, que Cristo reinara en nuestro hogar, ¿verdad? Y hoy en día es mi hermana la mayor, junto con su esposo, que caminan con el Señor, y que todos venimos de esa tradición, pero cómo Dios tiene ese poder, ¿verdad? Y esa misericordia para irnos sacando y traernos pues a su rebaño, a su pueblo, ser sus hijos. Hoy somos sus hijos, ¿no? Sus hijas. Y mi hermana la mayor, junto con su esposo, que eran demasiado católicos, muy religiosos. Hoy ellos tienen 2 años de haber recibido a Cristo y están en su primer amor, siendo esos pescadores de hombres, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y primos, y vemos cómo en casa de nuestra familia, de mi tía, hay un hijo que empieza y que está conociendo de Cristo, y vemos cómo la luz está entrando en nuestra familia, en lo que nosotros estamos aquí sirviéndole al Señor. Entonces, ese es el trasfondo de mi familia, cómo el Señor nos ha ido sacando de esa tradición, de esa religiosidad, para llevarnos a una comunión y a un estilo de vida, a una relación con Cristo. Hoy sabemos que no es una religión, sino es una relación con Cristo, ¿no? Entonces, ese es mi trasfondo y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. El mío es similar, es igual, una familia tradicional, una familia como la mayoría tal vez de nosotros, con padres que nos amaron a su forma. Decía una persona, no es que no te amen, sino es que te aman como ellos saben, expresan su amor como ellos saben. Hay veces de una forma muy rigurosa, pero no quiere decir que no te amen. Entonces, igual mi padre, una forma muy rigurosa, muy religioso, igual que mi madre. Gracias a Dios conocieron a Cristo, gracias a Dios están bautizados. Acaban de cumplir 66 años de casados. Tengo ejemplo, tengo algo que me edifica en ese sentido en el matrimonio. 66 años de casados y mi padre al día de hoy va a la reunión de varones ahí en Veracruz, en la iglesia, va a la oración a las 6 de la mañana. Ha estado limitado por las cuestiones de COVID. Mi hermana es cristiana, ya tiene más cuidado de él, pero si él fuera, él va todos los días, él todo el día anda movido, arreglando, desarreglando, caminando, moviéndose. Entonces, es un ejemplo realmente en las cuestiones de Dios. O sea, al día de hoy él es bautizado y camina de la mano de Dios, confiado y descansando en Cristo. Entonces, el trasfondo es similar, venimos de la tradición. Mi hermana es cristiana, mis padres son cristianos, tengo un hermano todavía que estamos orando por él, pero yo sé que en su momento, de la misma forma, él va a venir a los pies de Cristo. Entonces, son parecidos, iguales, el trasfondo que tenemos. Situaciones difíciles en la infancia, como tal vez la mayoría, situaciones adversas, situaciones a veces traumatizantes, pero Cristo nos ha liberado, nos ha hecho libres en el nombre de Jesús y caminamos en una libertad que solamente Él nos puede dar. Entonces, eso es la cuestión del trasfondo, es lo que vivimos. No sé si falte algo más todavía, Beto, no sé si haya un punto más que quede pendiente. Pues realmente, Alejandro, es lo que ustedes desean compartirnos, ¿no? Hay 3 puntos principales, pero sobre eso, pues ustedes son los que determinan qué sí y qué no, ¿no? Yo creo, para mí, lo que he escuchado hasta ahorita ha sido de grande bendición, porque, les decía yo, pues siempre es grato escuchar, ¿no? Cómo Dios se mueve de determinada manera, en diferentes maneras, en diferentes lugares, ¿no? Los que los conocemos a ustedes, pues
hemos disfrutado de su compañía, la bendición, y a través de esto que nos comparten, pues conocernos un poquito más, ¿no? Sabemos un poquito más de nosotros y eso nos va uniendo, va provocando la unidad. Porque ¿cuántos años pasan de pronto con algunos hermanos y cuando más sabes que es el hermano Pedrito, ¿verdad? Pero ni siquiera sabes cómo se llama, si, cómo se apellida, no sabemos nada. El hermano de Guanajuato. El hermano de Guanajuato, es el de Guanajuato, ¿no? Y hasta ahí quedó, pero a través de esto pues nos vamos conociendo, ¿no? Vamos teniendo pues más ese compañerismo, esa hermandad, sabiendo quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? Yo la verdad les agradezco mucho, Alejandro y Ángeles. La verdad, se los digo con sinceridad, son una bendición para mi vida. Y yo quiero darle la palabra a algunos de los hermanos que les quiera hacer una pregunta o darles una palabra X de lo que sea. Nada más y pedirles, mis amadísimos hermanos, que seamos un poco breves por la cuestión del tiempo, ¿no? ¿A qué edad se casaron? Porque están bien jovencitos. Ya, pues, 25 años. ¿De verdad? ¡Wow! No, ¿a qué se mantenían 25 años los dos? Sí, bueno, yo soy mayor que él, soy mayor ya, bueno, ya me hiciste que lo dijera, pues ya. No lo digas. Dila, confiésalo. Me agarró pollito. Soy mayor 3 años. Soy mayor 3 años que él. Y quiero compartir también que tenemos dos hijos, dos bendiciones. Alexis y Marcos, porque no habíamos hablado de ellos, pero tenemos 2 hijos que son una bendición, son producto de oración. Oramos por ellos y Alex, bueno, ya había comentado Alejandro que Alexis está en arquitectura, Marcos va a estudiar comercio internacional. ¿Sí se oye? Comercio internacional, y nos sorprendemos cómo Dios les da la sabiduría, porque los dos han aprendido inglés sin ir a escuelas. Entonces, es sorprendente, nada más falto yo de aprender inglés. yo no he aprendido, pero es sorprendente, ¿no? Cómo el Señor les da la sabiduría, la capacidad para aprender y tocar los instrumentos. Alexis, el mayor, te puede tocar cualquier instrumento y no ha ido a una escuela. Entonces digo, wow, es de Dios, todo eso es don de Dios que les da esas virtudes, ¿no? Esos talentos. Y bueno, ellos desde pequeños han visto lo que es el estar, tener esa relación con Dios, el que es lo más importante en nuestras vidas, llevar todo a los pies de Cristo, pedirle la alianza al Espíritu Santo para sus decisiones, para sus escuelas, sus universidades. Han visto de cerca también cómo nos han apoyado también en el ministerio, ¿verdad? Ahorita ya que están en la universidad, pues ya es en la medida que ellos pueden apoyarnos, pero de chiquito pues ahí andaban con nosotros, ¿no? Pero siguen apoyando ellos. Lo importante es que estén firmes en el Señor, sepan su identidad, dónde está, que es en Cristo Jesús, ¿no? Y que nada los mueva de ahí, de esa identidad en Cristo Jesús. Y tenemos un testimonio de Marcos, nuestro hijo, el menor, cuando él iba a entrar a la prepa, ¿no? Y cómo Dios le llevó una palabra, bueno, se la dio a Alejandro. Dios se la dio a Alejandro y dijo, mira, hijo, porque no, papá, pues es que no sé si voy a pasar, estábamos en la sala, ¿no? Y luego le dice, mira, hijo, ¿qué palabra me acaba de dar el Señor? Que es sorprendente, tal vez ya lo haya comentado o lo comentó mi esposa en el grupo de mujeres, pero es sorprendente porque a las horas de dar los resultados del examen de admisión, Dios me dio una palabra para él. Mi hijo, el pequeño, se llama Marcos. Nació el 23 de septiembre. Entonces, Dios me ponía el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 23.
Entonces, cuando yo le digo que él lo lea, que él vaya a la palabra y lo lee, se sorprende porque después de leerlo, a los pocos minutos o a la hora, le dan el resultado de su examen de admisión y había pasado. Entonces, cuando yo leo Marcos 9:23. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y esa fue la palabra que Dios le dio a Marcos esa noche, ese día, ¿verdad? Ese día. Una palabra de fe, ¿verdad? De esperanza. Y ya más tarde, él dice, y ya nos dio la sorpresa, papá, sí pasé. Y ya se dio cuenta que estaba en la lista, que sí había aprobado. Pero vemos cómo específicamente, ¿no? Como que le dice, yo te conozco, yo tengo cuidado de ti, sé el día que naciste, sé el mes que te formé en el vientre de tu madre. Fue algo así como impresionante, ¿no? Este pasaje, ¿no? Porque fue el día que nació, es su nombre, el día y el mes. Entonces sí da como testimonio, ¿no? De que dice, yo te tengo en la mira, hijo, ¿verdad? Solo cree. Al que cree, todo le es posible. Y es algo muy bello. Igual también una vez que a mí se me hizo tarde, estaba en la primaria y se me hizo tarde para irlo a buscar y él estaba sentado en su mochila ahí solo. Y le digo, ay, hijo, discúlpame, se me hizo tarde. Me dice, no, mamá, no te preocupes, estaba orando. Y yo digo, wow, ¿no? O sea, lo que pues Dios hace en la vida de nuestros hijos. Entonces, eso es parte de la historia de nuestros hijos. Ahorita ya están por entrar a la universidad, el otro está en la universidad, pero han aprendido también ellos, o sea, muchas enseñanzas, ¿verdad?, que Dios nos da a todos como familia, igual a ellos, a esperar los tiempos de Dios, que Él sí va a proveer, pero que hay que esperar en sus tiempos, que Él es perfecto, que Él no se equivoca, que llega en el momento preciso, ahí está Él, con su misericordia y su bondad en nuestras vidas. Amén. Ay, ¿y qué es lo que estamos, dice, qué estamos haciendo actualmente? Al día de hoy tenemos, estamos entrando en el penal varonil, estamos entrando en el penal femenil y en el tutelar femenil. Y tenemos comedor de niños, estamos trabajando también con el comedor de niños, independientemente de la comunidad, de los servicios que tenemos, porque tenemos servicio los domingos, los miércoles. Entonces, es lo que el día de hoy estamos desarrollando aquí en Saltillo. Y bueno, también las mujeres que han salido de la prisión, estamos por hacer un grupo por Zoom, vía Zoom, para seguirlas discipulando, porque muchas son de otros municipios, pero sí tenemos sus teléfonos y estamos en eso, ¿no? Orando para que podamos darle continuidad a las que están siendo discipuladas. Es parte de lo que estamos sirviendo aquí en Saltillo. Igual con el tutelar también de niñas, también vamos y discipulamos. Ahorita, bueno, no hay muchas, hay realmente, en el tutelar de niñas no hay muchas niñas, donde sí hay más es en el de jovencitos, ¿no? De niños, ahí hay como 40, más de 40. Sí, y es eso lo que pues estamos haciendo actualmente, discipulando. Hemos entendido lo importante que es del discipulado. Alejandro y Ángeles, pues estamos en familia, ¿no? Estamos de Fundación Emanuel, pero sabemos que está transmitiendo simultáneamente. ¿Qué podrían decirles ustedes
a alguien que nos estuviera viendo por otro medio, por este medio, pues, que no fuera necesariamente de Fundación Emmanuel, porque nos esté observando y que está empezando el ministerio, o que tiene dudas de si el Señor está llamando o no, ¿qué mensaje le podrían dar ustedes? Independientemente que sea el ministerio carcelario, independientemente que sea el ministerio en un orfanato, independientemente que sea el ministerio que trabaja con niños, cuando tú veíamos ahorita, les comentaba, ahorita hace un momento en el penal femenil, Juan 3:16, yo estoy en la puerta y llamo, si oyes mi voz, y abres la puerta. Y yo les decía que es necesario para recibir a Cristo, decían abrir la puerta. Pero yo les decía, hay algo que es antes de abrir la puerta, que es oír la voz de Dios. Independientemente cualquiera que sea el ministerio, cuando tú oyes la voz de Dios, yo te lo puedo decir así, y estás seguro del llamado, Apocalipsis 3:20, perdón, entonces sé obediente a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Porque si Dios lo pone en tu corazón de la misma forma en la que lo puso en el mío, yo no era un gran conocedor de la palabra cuando Dios me habló. Yo no era mira, yo nada más iba a hacer